modelo Weibull para luego poderlo hacer en Python y también en Power BI, ¿ok? Bien, por ejemplo, acá tenemos un tipo de curva en el tiempo o de comportamiento en el tiempo, ¿no? Ustedes ven que tenemos dos posibles escenarios. Acá, este escenario que es el estado lógico alto, esto que ustedes ven acá es el tiempo que un activo opera correctamente hasta que falla. O sea, esta esquina es cuando empieza a operar, recorre, opera todo hasta este punto, donde este punto significa falla. Esa falla es una falla aleatoria, ¿ya? Acá también, ¿no? Después de una reparación, empieza a operar, opera continuamente hasta un punto, falla. ¿Ok? Estas caídas, o sea, deja de operar por una falla aleatoria. Esto es una falla aleatoria, esto es una falla aleatoria, esto es una falla aleatoria. O sea, al azar ocurre una falla y por eso deja de operar. Bien. Entonces, a nosotros lo que nos interesa son estos tiempos. Por ejemplo, este le vamos a llamar tiempo 1, T1, el de operación, este tiempo T2 de operación también, este tiempo T3. Entonces, la idea es que tengamos una base de datos con esos tiempos, tiempo de operación 1, 2, 3, y así pues, mientras más tiempos tengamos, la estadística nos va a salir mejor. ¿Ya? Entonces, estos tiempos los apuntamos. Mira, por ejemplo, acá yo ya tengo apuntado el T1, ¿no? Por ejemplo, el T1, ¿cuánto vale? 82. El T2, ¿cuánto vale? 115. El T3, ¿cuánto vale? 109, ¿no? Entonces, quiere decir que esto vale 82. Puede estar en minutos, en horas, en ciclos, ¿ya? Es una unidad de tiempo o también unidad de ciclo, de frecuencia. Este T2 significa que todo esto valió 115 horas, por ejemplo. Este T3, 109 horas, y así, ¿no? Vamos a tener, pues, fallas aleatorias, igual, nuevamente, después de repararlo, entra en operación, y luego otra falla, y así. Entonces, en este caso, yo tengo registrado, pues, ya una serie de operaciones, de cuánto ha durado, y y hasta esa duración que tuvo fue pues el corte fue debido a una falla aleatoria. Entonces, después de tener esta tabla de sucesos, de tiempos de operación hasta que falla, nosotros lo que vamos a hacer es plotearlo en un elemento que se llama histograma. ¿Ya? Este histograma lo que nos va a decir es que en qué ciclos es donde ocurre la mayor cantidad de fallas. Por ejemplo, la variable tiempo en este escenario está acá, sigue estando en este eje, ¿ya? Si yo les preguntara en esta gráfica que les estoy mostrando, ¿en dónde es más probable que falle o entre qué ciclos o entre qué tiempo es más probable que falle? ¿Ustedes qué dirían? Esta es la variable tiempo. Lo que acabo de ver, ¿no? La horizontal es la variable tiempo. ¿Entre qué lugares es más lugares? En términos de, acá, en esta gráfica, fíjense esta horizontal, ¿ya? En esta horizontal nos dice entre 40, 30 y 40 aproximadamente. Correcto. ¿Por qué entre 30 y 40? Porque ustedes ven que acá este histograma tiene los intervalos más altos, ¿no? O sea, es más frecuente o es muy probable de que falle entre 30 y 40 ciclos, ¿verdad? Claro, acá entonces el histograma es una herramienta que nos permite visualizar en dónde es más probable de que falle o un activo, ¿ya? ¿Dónde es más probable? Ya, pero si yo te dijera, dame con exactitud cuál será la probabilidad, cuál será la probabilidad de fallar entre 30 y 40. Acá, ¿cuál será la probabilidad de falla entre 30 y 40? ¿Podrías decirme cuál es esa probabilidad? O sea, la primera pregunta fue bien respondida, ¿no? La pregunta es, ¿entre qué valores es más probable que falle?
Y acá ustedes me dijeron, ¿entre qué valores? Ahí sí me dijeron entre 30 y 40, ¿no? Y acá, y cuando yo les digo, ¿cuál será esa probabilidad? La probabilidad, por ahí ya me están diciendo que está relacionada con el área bajo la curva, ¿cierto? Todos los intervalos, o sea, si yo les dijera, ¿cuánto es el área de este intervalo, más 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 este, más... ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 intervalos. Quiere decir que tenemos 7 áreas. Si yo les pregunto, ¿cuál es el área bajo la curva de una distribución? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el área bajo la curva? De cualquier distribución. El área bajo la curva es 1, ¿verdad? Correcto. Pero si ustedes se fijan en esta gráfica, fíjense, observen bien. Vamos a borrar todo, ¿ya? Yo te pregunto, ¿cuánto es el ancho de cada intervalo? Porque el área de todo debe ser el área de la base por el área, o sea, la base por altura me debe dar el área de este intervalo. ¿Cuánto será el área de solamente este intervalo que estoy marcando? De hecho, debería ser menor de 1, ¿verdad? Para que esto debe ser menor que 1, esto debe ser de tal forma que cuando sume las 7 áreas, pues de 1. Pero si ustedes le calculan el área así como está, así como está, el área de ese intervalo, ¿cuánto sale? Aproximadamente, ¿no? Vamos a suponer que esto sea solamente 15, de 20 a 30 hay 10 unidades. Ya vamos a suponer que sea 10, ¿ya? 10 por 15, 150. ¿Qué pasa? No está dando, o sea, no se está cumpliendo, ¿no? Si esto vale 150, esto vale 150, esto vale más, ¿no? Porque es más grande. Esto vale pues por ahí, ¿no? Pero si yo sumo, si esto vale 150, 200, esta área de hecho que no vale 1, ¿no? El área bajo la curva no vale 1. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se está cumpliendo que el área bajo la curva es 1? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que esta escala no está normalizada, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, mira esta escala. Cuando nosotros normalicemos, ¿no? Esta escala se va a hacer más pequeña, ¿no? Por ahí Christopher nos dice, los histogramas no son una función de densidad. Ya. Ujú. Bueno, los histogramas, si bien es cierto, no son una función, son una aproximación. Claro, son una aproximación. Igual debería cumplirse que de 1. De repente no te da uno exacto, ¿no? Te puede dar 1,02 o de repente te da 0,97, ¿no? Pero igual, debería ser igual a 1. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando acá? Si tú te das cuenta, esta escala es demasiado grande. Si esta escala fuera más pequeñita, cuando yo multiplique el ancho por un alto muy pequeñito, el área va a ser muy pequeñito, ¿no? Entonces ahí entra un concepto de normalizar el histograma. ¿Qué lo vamos a hacer por código? Va a tener la misma forma, ¿ya? La misma distribución se va a mantener, lo único que va a cambiar es la escala del eje Y, ¿ok? Eso luego lo vamos a ver en programa. Pero bueno, entonces, para que ustedes puedan decirme con una aproximación más exacta, cuando yo te digo cuánto será la probabilidad de falla entre 30 y 60, por ejemplo, lo que por ahí han dicho en concepto es correcto, ¿no? En concepto es que el área bajo la curva entre los límites de 30 y 60 sería la probabilidad de falla. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hay muchas distribuciones, tanto discretas como continuas, ¿ya? Las distribuciones discretas son las que, digamos, vienen de números enteros.
o sea, por ejemplo, un conteo de personas, un conteo de autos, ¿ok? Digamos, las distribuciones continuas son las que las variables tienen coma decimal, ¿ok? Ahí Hugo nos dice la discreta, histograma, histograma acumulados, términos. Claro, hoy día vamos a verificar todas estas curvas, Hugo, y cómo así se relaciona estas curvas con la probabilidad de que falle un activo. ¿Ok? A ver, por ejemplo, acá tenemos dos curvas. Acá hay una curva que se llama la curva de densidad. Esta curva es de densidad, la curva de densidad. Y esta curva nos sirve para calcular la probabilidad de falla entre dos límites. Límites. Quiere decir que yo necesito indicar un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, esa área que ustedes están viendo ahí coloreada, ¿no? En color, pues, vino, nos indica que esa área es 13%, ¿no? 13%, no, 14, podemos decir, ¿no? O 14%. Quiere decir que si yo tengo un activo con esta curva, ¿ya? Y yo voy actualmente, digamos, en 160 ciclos y quisiera saber cuál es la probabilidad de que ese activo que actualmente está en 160 ciclos llegue a operar hasta los 170 ciclos. Bueno, para llegar de 160 a 170, la probabilidad de falla será el área bajo la curva, y en ese entonces el área bajo la curva me está dando un 14%. O sea, si ese activo tiene esa curva y actualmente va en 160, para que llegue a 170, la probabilidad de que ocurra eso es de un 14%. ¿Ok? De que falle en 170 es de un 14%. Ahora, si recuerdan, matemáticamente, ¿cómo se calcula el área bajo la curva? ¿Cómo se calcula el área bajo la curva? ¿Recuerdan? Los cursos de cálculo de primero, segundo año. Integrando, integral definida, indefinida. ¿Definida o indefinida? Definida entre dos límites, ¿no? Correcto. Entonces, esta curva, la distribución normal, es una función, ¿no? Yo podría decir y igual a una función de x. Conocida, ¿verdad? Es conocida, que depende de la media y la desviación estándar. Entonces, quiere decir que esta área que ustedes están viendo acá se puede calcular de la siguiente manera. O sea, esa área, o sea, este 14%, va a ser igual a una integral definida entre 160 y 170, ¿no? Tendríamos que poner, por ejemplo, 170 acá en la parte de arriba y acá en la parte inferior va 160 de la función, en este caso la función es f de x por diferencial de x, ¿no? Si yo resuelvo esta integral con esta función de la distribución normal, si es que fuera normal, ¿no? Si es que Weibull va a tener otra curva, si es que es exponencial de su ecuación. Pero bueno, tranquilos, ustedes no va a ser necesario que se acuerden de integrar, no van a necesitar sacar la calculadora científica ni eso de ahí, porque pues Python lo va a hacer por nosotros. O sea, nosotros vamos a poner un código, internamente Python va a hacer todo eso que nosotros hacíamos en la universidad y cuando integrábamos una función y teníamos que memorizar integrales de funciones trigonométricas, de funciones polinómicas, de funciones logarítmicas, ¿no? Y exponenciales. Bueno, eso lo va a hacer Python por nosotros. ¿Ok? Entonces, bueno, pero para que se entienda, ¿no? De hecho, deben saber que el área bajo la curva, pues, sale de esa forma. Bien, entonces, esta curva de la función de densidad nos va a permitir que nosotros sepamos cuál es la probabilidad de falla entre dos límites. Y por otro lado, tenemos esta otra opción que sería la curva de, ¿cómo se llama esta? Probabilidades. Esta es la acumulada, ¿verdad? Esta es la acumulada. Y como decimos que es acumulada, no necesariamente tenemos que tener dos puntos, sino es que como que acumula desde el mínimo, desde el más bajo, hasta el punto donde yo escoja. Por ejemplo, a ver, ¿a qué me refiero con eso de acumulada? Mira,
Si yo quisiera saber la probabilidad de falla acumulada, por ejemplo, en 50, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿ya? ¿Qué tendríamos que hacer? Acumulado en 50, ¿qué significa? Que desde el inicio, o sea, desde que empezó a operar hasta que llegue a 50, la probabilidad es, bueno, simplemente subo este punto, proyecto acá, ¿no? O sea, desde que empezó a funcionar, desde el ciclo cero, digamos, desde el tiempo igual a cero, hasta 50 de tiempo, pues la probabilidad es, podríamos decir, casi 70%, ¿no? Entre 65 y 70%. ¿Ok? Aquí se proyecta. Entonces, en la acumulada, yo solamente necesito un punto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el otro punto? El otro punto es el origen, pues, el inicio, ¿no? El cero, claro, el cero, ¿no? El origen, el cero. Bueno, no necesariamente cero, porque se van a dar cuenta que hay distribuciones que no empiezan en cero. ¿Ah? O podríamos tener un parámetro de localización en 100 y esa distribución comienza en 100, no en cero, no necesariamente en cero. ¿Ya? Se van a dar cuenta, por eso digo el origen, ¿no? Se van a dar cuenta que va a haber casos, ¿no? Donde tengamos una distribución de este tipo, ¿ya? Puede haber una distribución así, ¿ya? Y esto en el eje X, cuando ustedes vean acá el eje X, este punto, ¿ya? Puede ser 1000, ¿ya? Y acá, pues, no sé, 5000, pero puede darse el caso. Ahora se depende del parámetro de localización de la distribución, ¿ok? Así que no es necesariamente cero, sino el origen, el valor más bajo en todo caso, el valor mínimo de los datos, ¿no? Si el valor mínimo de los datos es 1000, pues a partir de 1000 en adelante, ¿no? Bien, los parámetros, lo que vamos a estudiar nosotros es la distribución Weibull, porque si bien es cierto, la más popular es la normal, ¿no? La distribución normal es la más popular, es más, hay, ¿no? Es tan popular que por eso a veces los estadísticos siempre bromean a los investigadores, ¿no? Y a veces los investigadores, cualquier distribución que no es conocida, ¿cuál? Le ponen como si fuera normal, ¿no? Pero para hacer eso, pues hay que hacer algo que se llama bondad de ajuste, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros no vamos a estudiar a la normal porque es muy sencilla, es muy común. En cambio, vamos a estudiar a la distribución Weibull porque es la que más versátil para cálculos de probabilidad de falla. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso para una distribución Weibull. La más básica tiene solo dos parámetros. Acá tiene un parámetro llamado de escala y un parámetro llamado de forma. A este parámetro de escala también se le llama la vida característica, la vida del activo. Es algo así como si se tratara de un promedio. Pero aquí no se habla de promedio porque la distribución no es normal, ¿ya? Entonces acá se le llama vida característica. Y bueno, estas son sus ecuaciones, ¿no? Esta sería la ecuación de probabilidad de densidad, ¿no? Probability density function. Este sería la acumulada, este sería la función de supervivencia, este sería la función de riesgo y este sería la función de riesgo acumulado. Ya, de las más populares son estas tres. PDF, el CDF, o sea, la densidad, el acumulado y la de supervivencia. Que de hecho la supervivencia, si se están dando cuenta, es el complemento de la de probabilidad acumulada, ¿no? Si te das cuenta, mira, ¿qué pasa si tú suma estas dos curvas, mira? Suma el CDF más el supervivencia, súmalas. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da si las sumas? Este término es igual a este, se va, la suma es 1. Quiere decir que si esta es la probabilidad de falla, esta es la función de supervivencia. Y la supervivencia es el complemento, ¿no? O sea, si esto es 10%, esto será 90. Si esto es 80, esto será 20. Si esto es 30, esto es 70. O sea, son complementarias. ¿Ok? Bien, esas son las tres más utilizadas. Ya no vamos a ir al hazard function, ¿no? Que es el riesgo. Esto sería lo que es la curva de la bañera, ¿no? Y esta sería la curva acumulada, ¿no? Básicamente para ver la tasa de fallos. No nos va a dar ¿no? Vamos a enfocarnos básicamente en estas tres primeras. Bueno, entonces,
Así como hay una curva que abre para arriba, que es la acumulada, hay una curva que cae así, ¿no? Esta es la que cae. Y esta es la que cae porque es el complemento, ¿no? O sea, si tú sumas la reliability, que es la supervivencia, esta es la curva de supervivencia, más la probabilidad de fallo, siempre da uno por lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Si tú sumas ambas ecuaciones, se anula el término exponencial que depende del tiempo y pues básicamente te dice que siempre da uno. ¿Ok? Bueno, y acá está esto de la curva de la bañera, que también se utiliza en mantenimiento. Y si quisiéramos de alguna forma generar, ya, si queremos simular, cuando quieres simular quiere decir, bueno, no tienes datos, ¿no? No tienes datos y tú quieres generarlos, simularlos para que se distribuyan de manera como Weibull, pues esta sería la función generadora, ¿ya? Esta es la función generadora que con números aleatorios, si te das cuenta acá, el número aleatorio es este R sub i, con números aleatorios, aplicando esta formulita, te genera números que se distribuyen como Weibull. En este caso tenemos ahora un parámetro adicional, ¿no? Tenemos el parámetro de escala, el parámetro de forma, y acá hay un parámetro que se llama de localización. Este parámetro de localización es el que justamente evita de que la acumulada no siempre comience en 0, porque la acumulada puede comenzar en 100. ¿Ya? ¿De qué depende de que comience en 100? Ah, si este parámetro de localización tiene parámetro 100, quiere decir que la curva empieza de 100 para arriba, ¿no? Para adelante. Y acá está lo que les decía, que el parámetro eta, esto que parece una n, ¿no? Esto que parece una letra n, se llama eta, o el parámetro de escala, también llamado vida característica. ¿Qué significa esto? Que yo les dije que es algo así como la media es representativo de la distribución normal, aquí el parámetro eta es característica importante de la distribución Weibull. El parámetro eta lo que nos quiere decir, lo que nos indica es que el tiempo de probabilidad de falla es de 63.2% cuando tiene este valor el tiempo. ¿Ok? Eso es, eso es. Bueno, y acá se tiene pues una estadística de las curvas de probabilidad de falla. Siempre se habla de la curva de la bañera, pero si se dan cuenta, la curva de la bañera solamente es el 4% de casos. El valor más o la curva que más es frecuente no es una bañera, no es como que una bañera incompleta, le falta el tramo derecho. Pero este es el modelo o el patrón que más porcentaje se repite en planta, ¿no? Una bañera incompleta. Pero cuando se estudian libros de mantenimiento, no se estudia esto. Bueno, eso es la intro teórica, ¿ya? Ahora vamos a hacer todo esto en Python y luego cómo hacemos estas curvas dentro de Power BI, ¿ok? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a esta parte? Todo claro. Ya, genial. Bueno, entonces voy a cerrar esto. Vamos en el enlace que les he compartido. Tenemos aquí, acá hay un material de lectura sobre, digamos, curvas de supervivencia, ¿no? Esto les va, acá hay una bibliografía, acá hay código también. Si ustedes quieren copiar y pegar parte del código en este PDF, ustedes pueden observar. Habla de confiabilidad. Acá hay código. Parte del código lo he usado para esta sesión, ¿ya? He usado este código parcialmente, ¿no? Luego he hecho unos pequeños cambios. ¿Ya? Pero acá les va a servir de bibliografía porque tienen pues mayor cantidad de información. Hay modelos mixtos, ¿no? Mira, mixtura de modelos, ¿ya? O sea, cuando metes un 30% de normal, más un 20% de Weibull, más un 50% exponencial, eso sería un modelo mixto, ¿no? Y cómo descompones, si tú quisieras hacer un modelo mixto, cómo se descompone, ¿ya? Entonces, esto te va bastante bien. Acá en este otro PDF tienes, por ejemplo, cómo generar las variables para hacer simulaciones.
¿Quieres crear datos que se distribuyan uniformemente? Lo haces con esta fórmula. Nosotros escogimos la Weibull porque es el tema, es este de acá, ¿no? Acá están los tres parámetros, ¿no? La exponencial es tan simple como esto, es una media y le sacas la inversa y ese es el parámetro de la exponencial. Bien, acá hay unos procedimientos de instalación de librerías y acá está pues la presentación, ¿no? Bien. Acá también, en este que dice Weibull, está un poco la definición, pero no tan técnica, ¿no? O sea, este concepto que nosotros hemos estado viendo ahorita es la definición técnica, matemática, estadística. En cambio, esta es más suave, ¿no? Más blando, ¿no? Acá vamos a ver cómo se utiliza el modelo Weibull en el mantenimiento, ¿no? A qué se refiere con el modelo Weibull, cómo se utiliza, un ejemplo, un caso práctico. ¿Ya? Así que este es más sencillo, ¿ya? Este es más sencillo, lo más duro lo hemos visto ya. La base de datos que vamos a usar, por ejemplo, acá tenemos una base que se llama de sensores y acá tenemos una base de tiempos entre fallas. Bien, el script está acá, vamos a entrar, el script tenemos un script que dice simulación, ¿ya? Así que vamos a abrir acá, abramos este ejercicio que dice simulación. Bien, como ya tenemos esto parcialmente resuelto, yo siempre les digo, antes de ejecutar debemos borrar los resultados. Para borrar los resultados, venimos editar y borrar, ¿no? Para empezar, pues, y quedarnos simplemente con el código así, limpio, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad, vamos a usar esta librería que se llama Reliability. Esto que viene de acá, mira, esto viene del material de lectura este de acá. ¿Ya? Este que usa también Reliability, acá te dice cómo instalarlo, ¿no? Acá te da un pequeño ejemplo, la instalación, lo tienes que hacer acá, dice pip install reliability, ¿no? Instálalo vía pip, dice. Ah, por eso acá empiezo con esto, ¿no? Pip install reliability, ¿ya? Si le damos play, me dice advertencia, este cuaderno no lo he creado yo con esta cuenta, lo he creado con mi otra cuenta, no pasa nada, igual lo ejecutamos. ¿Ya? Y aquí lo que va a hacer el entorno es buscar en internet la librería, ¿no? Buscar la ruta de esta librería y va a descargarla en este momento en la instancia que estamos trabajando, ¿no? La instancia es el espacio que estamos trabajando en este momento, ¿ya? Y ahí empieza pues a aparecer ¿no? Una documentación, unas instrucciones, unas advertencias de que efectivamente se está descargando esta librería, ¿ya? Se está descargando esta librería. Sí, como ustedes se dan cuenta, ahí todavía sigue girando, ¿no? Sigue girando, hay que esperar que termine para poder seguir corriendo lo demás, ¿no? Acá ustedes ven que se sigue instalando. En un momento termina de instalar. Esta ya terminó, ¿no? Ya sale todo esto. Y aquí aparece un error, ¿no? Acá dice, es normal, ¿eh? No se asusten, esto también les debe aparecer a ustedes, es normal que aparezca este error, pero dice, para que podamos utilizar las funciones, ¿ya? Para que podamos usar estas funciones, debemos dar el restart time. O sea, acá hay un botón, aparece justamente debido a que aparece este error. Me imagino que a ustedes también les aparece, ¿verdad? Le dice, para evitar este error, presionemos este botón, ¿no? Dice, debes ejecutar el runtime para que nuevamente se instalen las versiones. O sea, básicamente para limpiar el error. A ustedes también les sale, ¿verdad? Consulta. Si les aparece esto de acá. Lo único que deben hacer es presionar este botón, ¿eh? Lo presionan, yo lo voy a hacer, mira, lo voy a presionar, me dice, ¿deseas reiniciar? Te va a salir esta advertencia. Tú diles, sí, 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 lo vamos a reiniciar, ¿ya? Entonces, con eso, ya podemos continuar, ¿ya? O sea, es normal que te aparezca esto. Lo único que debes hacer es presionar este botoncito para que se arregle. O sea, va a seguir acá las letras y todo eso, ¿no? Pero ya con eso vas a poder ejecutar el código.
¿Ok? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Ya, muy bien. Listo. Entonces, ya salvado esa parte, vamos a instalar las librerías correspondientes a esta, ¿no? A lo que hemos instalado. Vamos a habilitar Reliability Distribution, Weibull Distribution. Features son los ajustes, ¿no? Los modelos que vamos a ajustar. Acá tenemos Weibull de 2 parámetros, por ejemplo, de 3 parámetros, ¿ya? Acá tenemos unas librerías de ploteo y vamos a usar el Matplotlib y Pandas, ¿no? Estas como que siempre usamos, ¿no? El Matplotlib y Pandas, ejecutamos esto, play. Listo, ya se instalaron las librerías. Entonces, vamos a hacer una pequeña simulación primero. Simulación quiere decir que vamos a crear los datos, ¿ya? Entonces, sabemos ya de antemano que el parámetro Weibull tiene 3 parámetros: el parámetro de forma, el parámetro de escala, el parámetro de localización. Entonces, el parámetro de escala, esto es llamado también vida característica, ¿no? Vamos a poner acá, vida característica, ¿ya? Nos indica 30. 30 es como decir, ah, mira, el tiempo de vida promedio es 30. Es más o menos esa interpretación, ¿ya? Vamos a poner un parámetro de forma. A ver, en lugar de 3 le vamos a cambiar pues a 2, ¿ya? O 2.5, ¿ya? Vamos a ponerle 2.5 el parámetro de forma. Y el parámetro de localización, 100. 100 significa que a partir de 100 en adelante se va a generar los datos, ¿ya? O un valor cercano a 100 en adelante. Y vamos a crear nuestra distribución Weibull con estos 3 parámetros, simulando, ¿no? Vamos a simular. Entonces acá generamos un objeto llamado dis de distribución y le decimos, va a ser una distribución Weibull que cumpla con estos parámetros. El parámetro alfa vale 30, el parámetro beta vale 2.5, el parámetro gamma vale 100. ¿Ok? Crea la distribución, ejecutamos. Listo, ya tenemos una distribución. ¿Qué nos falta? Definir cuántos datos queremos. O sea, ya sabemos que la distribución tiene que ser así, pero yo no le he dicho, oye, ¿cuántos datos vas a crear? No le he dicho. Entonces acá yo le voy a decir, vamos a crear 500 datos, por ejemplo, que cumplan esta distribución. ¿Ya? Acá tenemos una semilla para que a todos nos dé los mismos valores. Entonces, si yo pongo ejecutar y se han generado 500 datos, acá dice, ¿no? 500 datos. Si tú quieres visualizar algunos elementos de esto de acá, podemos decir, es data, mostramos los 5 primeros elementos, y acá pues ustedes pueden ver, ¿no? Quiere decir que este activo ha funcionado como que 123 días, luego falló, luego 133 días, falló, entró en operación y luego operó 100 días, luego falló, entró en operación, luego 119 días, luego falló, 114 días, luego falló, y así. ¿Ok? Bien, ahora vamos a crear una tabla para guardar estos 500 elementos. ¿Ya? Esa tabla le vamos a poner de nombre tiempos. ¿Ya? Le vamos a decir, bueno, tiempos va a ser un data frame de data y le vamos a poner de nombre a la columna TBF, o sea, Time Between Failure, ¿no? TBF significa Time Between Failure, o tiempo entre fallas. Y vamos a ver cómo nos está quedando, ¿no? Vamos a visualizar y ahora nos está quedando así. Esto es como que la tablita. Esta información, si queremos, la exportamos, ¿ya? A un Excel. Acá, cuando exportes, va a aparecer aquí. Si te das cuenta, acá todavía no hay nada. Pero acá, mira, cuando yo digo exportamos estos datos a un Excel, pues vamos a poner tiempo tu Excel, TBF, ejecutamos, y ahora va a aparecer un Excel que se llama TBF, ¿no? Acá actualizamos, ¿no? Acá decimos actualizar, y mira, aquí apareció, y acá dice TBF. Este es los datos que si queremos lo exportamos, ¿no? Yo ya lo bajé, yo los tengo acá. Ahí está, ¿no? Esos serían los datos que tenemos. ¿Bien?
Ahora vamos a plotear un histograma de estos datos, ¿no? Cuando ploteamos un histograma de estos datos, podemos nosotros escoger el número de intervalos. Yo digo, pues podemos plotearlo en 10 intervalos. Este Matplotlib ya lo importé ya arriba, así que no es necesario que lo vuelva a importar. Y acá digamos, el código, ¿no? Para plotear es pelete.hist. La data es los datos Weibull, beans es la cantidad de intervalo que hemos puesto es 10. Ya mira, acá donde dice density, primero le voy a poner false, ¿ya? Para que veas qué pasa. False significa 0. Alfa 0.6 y acá le vamos a poner un título. Por ejemplo, histograma de tiempos. ¿No? Ploteamos. Ya, fíjate, este es el gráfico de los datos que tenemos. ¿Ya? Y acá, si tú te das cuenta, si yo te pregunto, aproximadamente, ¿cuánto será el área bajo la curva de este histograma? Tendrías que multiplicar el ancho por el alto de esto, más el ancho por el alto del segundo, más, ¿no? Y así. ¿Cuánto será, cuánto creen que sea con estos datos, ¿no? Así como está, con estos datos, con esto y esto. Dime nada más si es mucho mayor que uno o no. Cumple que esto es mucho más grande que uno. A ver, área bajo la curva. Debería ser uno, ¿no? Pero dime si no es mucho mayor que uno. ¿El área bajo la curva es mucho mayor que uno o es uno? La otra alternativa. O es igual a uno. Así como está, no me cambien los. Así como está. Así como está, es muchísimo mayor, ¿verdad? Porque pues los intervalos tienen más o menos longitud 5, ¿no? Si es que es 150, 160, pues casi agarrando 2, puede que sea 4, ¿no? 4 por 20, 80. Uy, ya, un solo intervalo me da 80, ¿no? Imagínate la suma de los demás. Uf, ¿no? Ya, eso tiene que ver con este parámetro density. Yo le puse densidad false. ¿Por qué? Esto de acá, ¿qué significa? ¿Qué significa esta? Dígame qué significa este eje que estoy marcando. Esto sabemos que es los datos, ¿no? Estos son los datos, ya, que he simulado. Pero esto de acá, ¿qué significa? ¿Significará algo? Cuando yo les pregunté acá si yo les pregunto, ¿en dónde es más probable que falle el activo? ¿Qué me dicen? ¿En dónde es más probable que falle? Podríamos decir que es más probable que falla podría decir entre 120 más o menos hasta acá, ¿no? Que son los intervalos más altos, ¿no? Por acá es más probable que los activos fallen más o menos entre 120 y 140, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué significará esto? Bueno, esto significa el número de veces que se repiten los números, ¿no? La cantidad de falla por intervalo, ¿no? Entonces, la frecuencia, ¿no? La frecuencia. Ahora, ¿qué pasa? Esta frecuencia es un número, ¿no? Porque es un conteo, número de veces, ¿no? Ahora, fíjense, yo voy a hacer un cambio en el código y fíjense ustedes en la gráfica si cambia algo, ¿ya? A ver, acá donde dice density, 0, ahora voy a poner 1 y vean a ver si cambia algo, ¿eh? Miren bien. ¿Cambió algo? ¿Cambió algo o todo igual?
¿Se dieron cuenta o no? Efectivamente, ¿no? Mira, ¿por qué cambia este eje? ¿Por qué? ¿Por qué cambiará? ¿O para qué lo cambiamos? Si al final la forma es la misma, ¿por qué lo cambiamos? ¿O para qué? ¿Para qué cambiamos? Ajá, ahora sí, si yo multiplico esta nueva altura, porque esta es ahora la altura ahora es más pequeñita, ¿no? Tiene valores más pequeñitos. Esta altura por estas bases te va a dar un área más pequeñita y ahora sí, si tú sumas todas las áreas, ahora sí daría uno, ¿no? Entonces lo único que cambia es la escala. Y acá lo único, se van a dar cuenta, pues que acá este parámetro density me sirve para básicamente ver si esta escala la quiero tener como frecuencia o como densidad. Básicamente es eso. ¿Ok? Bien, pero estos son los datos. Falta crear el modelo. Entonces, acá viene la estimación de los parámetros, ¿ya? Para estimar los parámetros Weibull, tenemos dos formas, ¿ya? Esta es una forma de ellas, o sea, ¿esto qué nos va a devolver? Cuando digo estimación, nos va a devolver los tres parámetros. Si nosotros hemos creado estos parámetros, se supone que nos debe devolver valores similares a estos, ¿no? 30, 2.5 y 100. Nos debería devolver eso. ¿Ya? Le damos play acá y fíjense, acá me devuelve un reporte, ¿no? Un pequeño reporte y me dice, mira, los resultados de ajustar esos datos a Weibull con un 95% de intervalo de confianza, ¿no? Me dice, el parámetro alfa vale 32. Y te acuerdas, mira, nosotros ¿cuánto le pusimos? 30. ¿No? Se acerca, 32. Tenemos un 5% de cometer error. El parámetro beta, ¿cuánto es? 2.7. ¿Y nosotros cuánto le pusimos? 2.5. El parámetro gamma vale 97. ¿Y nosotros cuánto le pusimos? 100, ¿no? Entonces, los parámetros están con valores bastante cercanos, ¿ya? Inclusive te dice, mira, el valor más bajo podría ser 31 y el valor más alto 33. Mira, no lo pesca, ¿no? Porque el valor más bajo dice que es 31 y nosotros lo dimos 30. O sea, al 95% de confianza es muy exacto. De repente, si le ponemos al 90%, sí, pues esto sí lo pesque, ¿no? Sea por debajo del 30. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, hemos pescado los parámetros alfa, beta y gamma de los datos con esta formulita. Esto le hemos llamado fit, es el modelo, y la función es fit weibull de 3 parámetros. Y mira, tenemos que ponerle como argumento de fallas, como dice, ¿cuáles son las fallas? La data, ¿no? O sea, quiere decir que eso que nosotros le estamos entregando, esta data son más datos de tiempos de falla, ¿no? Imprima los resultados y que me muestre este probability plot. El probability plot es esta curva que tú ves acá, mira, este probability plot. Este probability plot, si tú te das cuenta, es un modelo lineal, ¿no? Y acá lo que estamos ploteando es el tiempo, y acá también tenemos la fracción del tiempo. Esto de acá es, digamos, como que el histograma acumulado real, este es el real, versus el modelo acumulado teórico, ¿no? Entonces, si lo real es igual al teórico, pues ven que acá que se comporta como un modelo lineal, ¿no? Acá hay como que ciertas diferencias más grandes que acá al final, pero bueno, es parte del error del modelo, ¿no? Pero acá ya lo importante es que ya tenemos nuestros parámetros. Y una vez que yo ya tengo mis parámetros, pues ya puedo continuar calculando probabilidades exactas. Ahora sí. Bueno, esta es una forma. Esta es una forma, utilizando esta función fitWeight, ¿no? De 3 parámetros, le damos los datos y ya está. Tenemos otra librería que también es parecida a esta y también te calcula los 3 parámetros de Weibull. ¿Ya? También te lo calcula, mira. Vamos a ver, bajamos. Acá vamos a hacer otra forma, vamos a poner antes, vamos a poner otra forma de estimar los parámetros Weibull.
con otra librería. Bueno, acá yo estoy usando la librería de SciPy Stats, estadística, WavelMin, ¿ya? Este WavelMin también me va a ayudar a calcular los parámetros. Esto de acá, el NumPy, como yo ya lo importé acá arriba, no es necesario que lo vuelva a usar. Mira, acá ya está importado el NumPy. No es necesario que lo vuelva a importar. Ya, mira, y acá básicamente le decimos, ¿no? A ver, los tiempos acá, ¿cómo se llamaban? Se llamaban data. Bueno, acá yo también puedo hacer lo mismo. Ya, yo voy a decir data de frente, podemos hacer para que sea más corto. Vamos a poner acá, data nada más. Mira, acá dice, vamos a importar la librería WavelMin y luego vamos a obtener tres parámetros. Mira, shape, este es el parámetro de forma. Log es el parámetro de localización. Escala es la vida característica y así tan simple como poner WavelMin.fit. Y ya está. Y le ponemos los datos. Clic. Y aquí están los tres parámetros. 2.7, 97 y 32. Se parece a lo que calculo acá, ¿no? 2.7, 97, 32. Solo que acá le llamó alfa, ¿no? Yo acá al alfa, en la segunda vez que lo estimé, al alfa eh, le llamé escala, ¿no? Mira, escala vale 32. El parámetro de forma es 2.7, aquí se llama shape, y aquí el parámetro de forma se llama beta. Y el parámetro gamma, 97, acá se llama localización. Pero es lo mismo, ¿no? Localización. Entonces, no es necesario que tú utilices esto y esto, ¿no? O sea, simplemente yo acá te estoy mostrando otra forma. Si tú gustas, usas esta librería, o si gustas, usas esta librería. ¿Ok? Esta librería te da un reporte un poquito más amplio, mira, ¿no? Te da un poquito más amplio, ¿por qué? Porque te da, mira, el error estándar, el valor más bajo, el valor más alto de cada parámetro, y además te da un poco de lo que se denomina el A y C, el B y C. El A y C es lo que se llama el criterio de información de Acaíque corregido, es este parámetro. Y este es el criterio de información bayesiano y este es el criterio de Anderson-Darling. Son parámetros para que tú compares si es que quisieras estimar esto con otro modelo. Si tú quisieras estimarlo con otro modelo y quisieras saber, oye, ¿cuál es el mejor modelo? Tú tendrías que mirar estos parámetros A y C y B y C. El que tenga menor A y C o el que tenga menor B y C será el mejor modelo. B y C son criterios de información. Podríamos entender algo así como que es el error. El que tenga menor error es el mejor modelo. ¿Ya? Entonces, acá no, y como son dos formas diferentes, te das cuenta que no necesariamente son idénticos. Mira, acá dice 32, 75, 47. ¿Y a mí cuánto me sale? 32, 75, 48. Mira, por 10 milésimas, ¿no? De diferencia. Pero pues ahí está. ¿Ok? Bueno, ahora sí, como ya tenemos, como ya tenemos los parámetros Weibull, ahora sí podemos calcular probabilidades exactas. Ahora sí yo te podría decir o preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que un activo esté en 120, falle en 140? Ahora sí, porque lo que va a hacer es calcular la integral porque ya tenemos los parámetros. ¿Ok? Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es plotear nuevamente el histograma, o sea, este histograma, pero a este histograma le voy a agregar además la curva del modelo. La curva del modelo es esta. ¿Ya? Acá estoy generando un parámetro mínimo y máximo, ¿ya? Para calcular unos X que salen del PLT, o sea, de esta gráfica. Ahora voy a generar un eje X y a ese eje X le vamos a calcular la curva de probabilidad con esta función PDF, ¿no? Le calculamos la curva de probabilidad y ahora vamos a plotear el histograma y la curva de probabilidad.
¿ya? De densidad. Le ejecutamos y acá me da tf data, no es define, ya, acá le ponemos simplemente data. Data. Y acá en título le podemos poner, ahora sí ponemos data real versus modelo. Ahí está, mira. La data real es esa verde que la víamos desde acá, ¿no? Esta verde, este de acá es la real. Y si tú te das cuenta, acá el valor mínimo no es cero, ¿no? No, o sea, en el eje X, ¿no? El valor mínimo no es cero, sino empieza un valor por encima de cero. Y esta curva de color negro es la data real. ¿Ok? Ahora, para que se entienda mejor y saber que el histograma es lo real, le podemos poner una leyenda, ¿no? Vamos a ponerle una leyenda. Acá le vamos a poner un alfa para que el color verde no esté tan intenso. Lo vamos a bajar. Alfa igual a 0.5. Y acá le voy a poner una leyenda, ¿ya? Le vamos a poner un label y le vamos a poner data real. Y a nuestro modelo, este plot, que está graficado en color negro, mejor lo vamos a graficar en color rojo, le vamos a poner una etiqueta, label, y acá le ponemos modelo Weibull. Y ahora, uy, ¿qué pasó? Alfa 0.5. Lo que pasa es que ya tiene un alfa, ¿no? Le puse doble alfa. Vamos a bajarle acá un poco, 0.5. Y ahora sí. Coma. Ahí acá, ¿no? Una coma acá. Sí. Ahora sí. Uy, no, me falta la leyenda, ¿no? La leyenda, vamos a ponerle plt.ley. Ahí, acá le ponemos dentro del título. Ya, ahora sí, ¿no? Mira, acá me aparece la leyenda que el verde es la data real y el rojo es nuestro modelo, ¿no? Y aquí nos aparece, nos da un informativo, el parámetro de forma es 2.7, el parámetro de escala es 32, ¿no? Y el parámetro de localización claramente lo podemos ver acá, ¿no? Al inicio. El parámetro de localización es el valor mínimo, cercano a 100, ¿no? Que era lo que habíamos indicado, 100. ¿Ok? ¿Ya está? O sea, si quiero saber probabilidades, lo único que debo dar ahora son límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a calcular probabilidades, ¿ya? Vamos a poner acá un nuevo código, vamos a poner. Calculemos probabilidades de falla entre dos límites. ¿Por qué dos? Porque estamos usando la curva de densidad, ¿no? Y la curva de densidad dos límites. Entonces, yo podría calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad de falla 130, de 120 hasta 130, que son las más altas, ¿no? ¿Cómo hago eso? Mira, sencillo. Lo que voy a hacer es agarrarme esto de acá. Vamos a poner así. Entre dos puntos, ¿ya? Vamos a poner primero el punto mínimo. ¿Cuál es el punto mínimo? 120, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo voy a poner acá 120, ¿ya? Y en lugar de PDF voy a usar el CDF, ¿ya? 120. Y ahora luego vamos a poner el punto máximo. El P max, ¿ya? Igual. Y el P máximo, ¿cuál va a ser? En lugar de 120 le puedo poner 130, ¿no? ¿Y cuál será la probabilidad? La probabilidad, así como las integrales, cuando tú evalúas en el máximo, luego evalúas en el mínimo y lo restas. Entonces acá la probabilidad será la máxima menos la P mínima. ¿Ya? Si yo evalúo esto, el resultado que me dé será el área entre 120 y 130, ¿no? Esto será el resultado que ahorita ejecute en esa línea de código que acabo de hacer. El resultado será el área entre estos dos límites.
¿Ok? A ver, si yo ejecuto esto, play, mira, esa área es 32%. Y el área bajo toda la curva debería ser ¿cuánto? 1, ¿verdad? Ah, entonces, a ver, vamos a poner, si el punto mínimo fuera 100, vamos a poner, si el punto mínimo fuera 100 y el punto máximo 160, debería darme un valor cercano a 1, ¿no? A ver, ah, ¿no? 99%, ¿no? Entonces, quédate tranquilo que la curva está funcionando, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de falla entre 120 y 140? Pues acá simplemente pones 120, acá pones 140, ejecutas, 56%, ¿no? Equivale a que tú levantas una curva en 120, una vertical, otra vertical en 140, y el área que está comprendida entre esos dos límites es 56%. ¿Se entiende? ¿Hasta acá me siguen? Sí, ya, muy bien. Listo. Bueno, ya hemos visto cómo con los datos podemos obtener los parámetros y con los parámetros podemos obtener la curva, ¿no? Y también ya empezar a tener probabilidades, pero ahora sí exactas, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando yo te dije dónde es más probable, tú me dijiste entre 120 y 130, pero cuando yo te dije cuál es la probabilidad exactamente, todavía no se podía responder porque no teníamos los parámetros, pero ahora como ya tenemos los parámetros, ahora sí se podrá. ¿Ok? Bueno. Ya está, ¿no? Entonces, la otra, ¿qué sería? La curva de probabilidad acumulada, ¿no? O la curva de supervivencia que viene acá. Vamos a ver ahora la otra curva. Es la curva de probabilidad acumulada y confiabilidad. ¿Ya? Entonces aquí básicamente, bueno, acá este X es el mismo, ¿eh? Este X, voy a usar el mismo X, así que no necesito esto. ¿Ya? Simplemente la confiabilidad le voy a calcular. Esto que dice SF significa Survival Function, o sea, la curva de supervivencia. Esto que dice curva de supervivencia es equivalente a decir confiabilidad. Confiabilidad es la probabilidad de que no falle o la supervivencia. En cambio, la probabilidad de falla sí es, digamos, el acumulado, ¿no? Esto sería la probabilidad acumulada. Acumulada. Ya, listo. Entonces, en un plot pongo la probabilidad y en el otro plot la supervivencia. Ya a ver, ya, esto de acá esto sería X, esto es X nada más, y esto también es X. Así, ahí está, ¿no? Entonces, esta curva que va para arriba, la de color rojo, es la probabilidad acumulada, y esta curva que va para abajo, la de color azul, es la confiabilidad, ¿no? Entonces, simplemente le ponemos etiquetas, ¿no? Vamos a ponerle acá una etiqueta, un label, el que dice reliability es confiabilidad, y confiabilidad, y la otra curva, label, le ponemos probabilidad de falla. Y le ponemos, ahí lo ya bloquito y le vamos a poner un pvt.legend. Ahí está, ¿no? ¿Qué significa? Como es acumulado, ahora sí agarro pues un valor cualquiera, ¿no? Por ejemplo, entre 130 y 140, esto podría ser 136, ¿no? Podríamos decir, ¿cuánto será la probabilidad acumulada en 136? Como es acumulada es desde el inicio, ¿no? Desde 100. Bueno, la probabilidad de falla en 136 es este valor, ¿no? O sea, proyectamos aquí casi 80%. Y la supervivencia es poquito más del 20%. Si tú sumas el valor de este puntito
más el valor de este puntito, ¿cuánto te da? La unidad, ¿no? Te da 1. Siempre la suma de este punto más este punto te va a dar 1. En cualquier lugar donde tú cortes, ¿no? Si tú cortas otra vertical más acá arriba, ¡guau! ¿Cuánto vale esto? Ah, esto de por sí ya vale 1. Esto vale 0. 1 más 0 te da 0, ¿no? Si tú cortas acá, justo en este valor, ah, justo vale punto 5, punto 5, ¿no? Punto 5 y punto 5 es 1. En cualquier lugar donde tú agarres una vertical y sumas esas intersecciones, te va a dar 1, ¿no? Por lo que vimos de la ecuación de la confiabilidad más la probabilidad de falla siempre te da 1. Bien, entonces eso sería, ¿ya? La idea es ahora hacer esto que acabamos de ver aquí, ¿ya? Esto, pero ahora hay que meter esto dentro de Power BI, ¿ok? ¿No tienen alguna duda por acá? ¿Todo bien? ¿Puedo cerrar esto? Normal, cierro. ¿Todo bien? Cerramos. Vamos a poner archivo, acá, ¿ya? Guardamos esto y cierro. Ya, acá estaba la guía que les había compartido, ¿ya? Ahora vamos a abrir en Scripts. Acá me parece que también tienen el Power BI. ¿Tienen el Power BI? No está el Power. Acá está, mira. Acá es este que dice sesión 4. Esa es la solución, ¿ya? Descárguenlo, por favor. Descarguen ese Power BI que ustedes tienen ahí, descárguenlo. Y si lo descargan, bueno, yo ya lo tengo acá también ya descargado, ¿ya? Ah, voy a abrirlo ya. Vamos a abrirlo para ver qué vamos a hacer ahí. Les va a salir les va a salir ese aviso. Y como ustedes pueden observar, aquí tengo las curvas, ¿no? En Python, mira, ahí está el código, ahí está el código de esta curva, que es esa que hemos visto hace un momento. Luego acá tenemos una curva de confiabilidad, y acá tenemos una curva de, digamos, la densidad, ¿ok? Bien, la idea es hacer estas curvas que son de confiabilidad aquí en Python, ¿ok? Yo voy a agarrar uno nuevo, ¿ya? Vamos a agarrar acá, por ejemplo, un nuevo para comenzar desde cero, ¿ya? Acá tengo un Power BI completamente nuevo y tenemos que, en principio, cargarle los datos, ¿ya? ¿Cómo le cargamos los datos? Bueno, los datos también te los he compartido, ¿no? En la base está acá. Los datos son acá donde dice data o acá donde dice script también. Puedes usar este TBF. Vamos a usar esto, ¿ya? Yo ya lo descargué, lo tengo acá. Ahí está, mira, es el TBF. Vamos a poder importar Excel y le decimos TBF abrir. Ahí está mi Excel. Le vamos a dar clic acá en Sheet. Y ahí están los valores, ¿no? 116, 138, ¿ya? Y le vamos a dar cargar. Cargamos los datos. Y aquí me aparece, ¿no? Este es el TBF, ¿ya? Fíjate que aquí, de manera natural, el Power BI no tiene un histograma. Algunos confunden y piensan que el histograma son las barritas. Por si acaso no es, mira, a ver, voy a poner estas barritas, ¿ya? Y vamos a meter esto acá. No gráfica nada porque las barritas necesitan el otro eje, ¿no? Entonces, no confundir, no piensen que estas barritas son el histograma. O sea, acá debería decir algo como is de histograma, pero en realidad no hay, ¿ya? No hay un histograma en Power BI. Entonces, nosotros tenemos que crear ese gráfico de histograma, ¿ya? Entonces, vamos a borrar esto. Con estos datos, de por sí ya podemos hacer un histograma,
¿ya? Tenemos que venir acá donde dice Py, de Python, objeto visual, Py, clic, ¿ya? Y le vamos a habilitar objetos visuales, habilitar, ¿ya? Acá, si bien es cierto, no puedo todavía, no se puede graficar porque pues no tengo datos. Así que para que esto se habilite, acá dice, ¿no? Arrastre campos al área de valores. Vamos a arrastrar esto al área de valores, ¿ya? Y ahora sí, pues esto es un comentario, yo lo puedo borrar. Ya, aquí vamos a empezar a importar nuestras librerías. Ponemos import pandas as pd, import numpy as np, import matplotlib.pyplot as pdt y ya. ¿Ok? Aquí la variable, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama la tabla cuando empezamos a programar? Acá. ¿Cómo se llama la tabla? ¿Cómo se llama la tabla? ¿Se acuerdan? TBF data, no. ¿Se acuerdan cuando programamos en Python? A ver, vamos a ver. ¿Cómo se llama la tabla? Mira, si yo le pongo acá tabla, ya, mira, vamos a poner que nuestra variable es X. En este caso podemos poner, a ver, por acá alguien ya se dio cuenta, dataset, claro, pues dataset, ¿no? Tenemos que poner dataset, punto, y en este caso, acá dice suma, ¿no? ¿Y qué pasa cuando dice suma? Nosotros tenemos que ponerle acá no resumir, no resumir. No importa que sea malogrado acá, no importa, ¿eh? No resumir y acá ponemos TBF, ¿ya? Entonces acá ponemos, una vez que ya tenemos no resumir TBF, ponemos acá plt.hist, histograma, y aquí ponemos la variable x, y luego ponemos plt.show, ¿ya? Le damos play, y ahí está, ¿no? Entonces, si tú le pones acá otro nombre, te va a dar error, ¿no? Mira, porque unos confunden y se olvidan y le ponen el nombre de esta tabla. ¿Esta tabla cómo se llama? Sheet 1. Ah, entonces acá, mira, vamos a ponerle un nombre vamos a poner otro nombre, ya vamos a ponerle valor, eliminar, cambiar nombre. Vamos a poner tiempo, así como le pusimos, creo, en el Excel. Ya, esta tabla se llama tiempo y la columna se llama TBF, ¿no? Algunos se olvidan y acá ponen tiempo, ¿no? Porque como en el Power BI se llama tiempo, y esto es normal si se tratara de Power BI, pero como estamos haciendo en Python, mira, le estoy poniendo tiempo que TBF, lo voy a actualizar y mira, me va a salir error. Acuérdate que a Python no le interesa su nombre original. Para Python le va a decir, mira, ¿sabes qué? Para mí, tú eres dataset y punto. Fin de la historia. Ya está. ¿No? No le interesa cómo se haya llamado o cómo se llama. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso. Tengan en cuenta eso. Ya. Lo demás es ponerle un poquito de borde, ¿no? A ver, vamos a ponerle pues un alfa para bajarle el tono. Cuando le pones alfa 0.5, lo que le estás haciendo es bajar la intensidad del color. Mira ese color que tiene. Y cuando yo le pongo 0.5, mira, se hace más tenue, ¿no? Y si quieres que aparezca un borde, ya vamos a poner acá, eh, el borde es edge color. S igual a color negro. Ahí está. Ya, ahí está. Entonces ya tenemos un borde, ya tenemos colores.
¿Ya? Si se das cuenta, el histograma me ha salido diferente, ¿no? Tú dirás, "Uy, ¿qué pasó? ¿Pero por qué te ha salido diferente si en el Python te salió otra cosa?" Lo que pasa es que como le cambié, ¿te acuerdas que le cambié el parámetro de forma? Originalmente tenía 3 y luego le cambié, entonces me ha cambiado, ¿no? Pero igual, ¿ah? O sea, funciona con cualquiera de los datos, no te preocupes, igualito va a funcionar, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos un histograma. Si le quieres poner título, ¿no? ¿Qué se pone acá? Título, bueno, pues tenemos que poner acá plt.title, ¿no? plt.title. Y acá le ponemos un título entre comillas, ¿no? Puedes poner histograma de tiempos, la vez pasada, ¿no? Histograma de tiempos, si le quieres poner etiqueta en el eje X, X label, y aquí tú le puedes poner eh, tiempos, ¿no? Le das play y te va a aparecer, acá está el título y te va a aparecer el etiqueta en el eje X. Ya, ¿qué más hicimos o qué más tenemos que hacer en todo caso, ¿no? ¿Qué más hemos visto en el ejemplo? Bueno, a ver, vamos a ver en el ejemplo, ¿qué más tenemos? En el ejemplo ya tenemos esto. Podemos hacer esta curva de densidad, mira. ¿Cómo se hace esta curva de densidad? Allá, entonces vamos acá. Este es el histograma. Este es el histograma. Lo pongo por acá. Ahora quiero hacer una curva de densidad. Vamos a poner acá donde dice pi. La curva de densidad con los mismos datos, ¿no? Entonces venimos acá, arrastramos los datos. Acuérdate que acá no vas a poner suma, sino aquí vamos a poner eh, no resumir, ¿ya? Y también tienes que cargar todas las librerías. Como ya tengo las librerías, pues acá mejor lo copiamos. Copiamos acá, control C, y lo pego acá, ¿no? Control V. Y acá también vamos a usar Seaborn, ¿ya? O a ver, vamos a ver. Entonces, acá tenemos eh, la tabla se llama dataset. Vamos a poner acá, dataset. La variable se llama TBF. Vamos a poner TBF, dataset TBF. Vamos a poner punto plot, ¿ya? Y aquí vamos a poner kind igual a QDE, que es kernel density, y tlt.show, y a ver si lo grafica, ¿eh? Vamos a hacer la prueba, play. Y miren, entonces, así se plotea un histograma, ¿no? Con plt.hist. Pero si tú quieres solamente la densidad, o sea, esa línea, clic, pones así, el nombre de la tabla, se llama dataset, el nombre de la variable, en este caso se llama tbf, entre comillas, punto plot, kind es el tipo que queremos plotear, y acá le decimos qd, que es kernel density, y un plt.show, ¿no? Y por defecto te lo da en ese color, ¿no? Si tú quieres otro color, acá pones coma y le pones otro color. Ahora, para que se parezca a este que está aquí, lo único que vas a hacer es, si tú te das cuenta, esto está empezando en 100, ¿no? Está empezando en 100 hasta, pues, 275. ¿Y acá en dónde está empezando? Está empezando en 0. No, pues, entonces también hay que empezar en 100, ¿ya? Entonces, acá vamos a modificar un poquito y le vamos a decir plt.xlim, o sea, los límites. Le voy a decir que también empiece en 100 y pues que vaya hasta 300, ¿no? A ver cómo va. Ahora sí se parece más, ¿no? Ahora sí, como empieza en 100, los dos empiezan en 100. Aparece una... No se ve. No la veo. Okay, sí, a veces. Acabo de silenciar porque se filtró un audio. Si tienen alguna consulta, igual me avisan, ¿eh? O era consulta. ¿Era consulta? Si tienen consultas, levantan la mano o me escriben. Seguimos. Ya. Ya, entonces, acá está, este es histograma y esto es curva de densidad. Entonces acá pues hay que ponerle un título, ¿no? Vamos a ponerle plt.title y aquí ponemos pues curva de densidad. Esta es la densidad empírica, ¿no? Porque alguien puede decir, "Y esta es la curva, la del modelo". No es la del modelo, es la empírica. La empírica quiere decir que es con los datos. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces ya tenemos el histograma, ya tenemos la curva de densidad.
¿Qué más? ¿Qué más está acá? Allá, tenemos que hacer esta gráfica, por ejemplo, del modelo, ¿no? Bueno, venimos acá, otro py, acá ponemos py, vamos acá arriba, le metemos acá nuestros datos, clic, ¿ya? Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, aquí es, básicamente, como acá ya tengo el código, puedo agarrar el código, jugar, control C, y lo pegamos acá. Bien, más rápido. Lo pegamos, ¿no? Entonces, a ver, hemos importado nuestra librería pandas, numpy, matplotlib. Seaborn no era necesario, ¿no? Seaborn lo podemos quitar. Y también, como vamos a usar la librería reliability, pues puse reliability distribution, ¿no? Lo que vamos a usar. Y luego acá dice la variable data, dataset. Bueno, en este caso no se llama uptime, ¿no? En este caso se llama TBF. Acá le voy a cambiar. Data es TBF, ya. Dataset es TBF, data es dataset TBF values. Y aquí viene el plot, ¿no? Feed es igual a feed weighable de 3 parámetros. Le estamos ajustando las fallas a este valor data. Print result le ponemos 0. ¿Qué pasa si le pongo 1? Creo que igual no afecta, ¿no? Si le pongo 1 significa que imprimiría resultados, pero como no tiene para mostrar. Y acá lo único que es show probability plot es que me muestre la gráfica, ¿no? A ver, le vamos a dar play. Ah, mira, me sale error posiblemente porque acá el print result, ¿no? Vamos a ponerle print result 0. Clic. Uy, y aquí tampoco. ¿Por qué? A ver, dataset.values, data print values. A ver, ¿qué dice acá? Print. Maximum number de distinct values required for a weighable distribution is 3. Ah, ya. Aquí mira, nuevamente, el suma, mira. Acá no tiene que ir suma, tiene que ir no resumir. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, vamos a poner print result 1, no debe cambiar, ¿no? Print result 1, claro, igual lo muestra. ¿Ya? Entonces, aquí está, en este caso, ahora el modelo. Cuando los puntitos están generando un modelo lineal, pues quiere decir que el modelo que se va a generar está bastante adecuado. ¿Ya? O sea, aquí vamos bien. Y por último, acá por último, la curva de supervivencia, ¿no? Vamos a ver acá la otra curva, esta de acá, esta survival, ¿no? Esta es la curva de supervivencia. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es también acá un py, ¿no? Nuevamente en el py tenemos que meterle valores para que se pueda aquí editar. Borramos esto, ¿ya? Y podemos pegar nuestro código. Control C, nos vamos a la hoja nueva aquí y lo pegamos. El Seaborn no es necesario, ¿no? Si queremos hacer Seaborn, vamos a hacerlo aparte. Acá igual, ¿no? Debo cambiarlo. No es uptime, ¿no? Es TBF en este caso, ¿ya? Y bueno, pues ya está. El feed weighable, ya hemos hecho el ajuste. Simplemente acá ponemos Distribution Survival y le damos clic. Y ahora sí me aparece, ¿no? Mira. Mira, para que no aparezca esta línea recta, ¿no? También podemos decirle que comience desde 100, ¿no? Podemos poner acá, a ver, plt.xlim y le decimos comienza de 100, ¿hasta dónde va? 100 hasta 300, pues, ¿no? Bueno, 100, 300, play. Y ahora sí, ya no me aparece eso que estaba ahí, ¿no? Bueno, entonces esto es cómo hemos conseguido hacer el plot de lo que hemos hecho en Python y poder interpretar correctamente, pues, a qué se refiere
cuando estamos hablando de curvas de densidad, que necesitamos dos límites, y curvas de probabilidad acumulada, pues necesitamos solamente un límite, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Miren, yo acá tengo un ejercicio, les he dejado, mira, acá hay ejercicios propuestos, ¿ah? Acá hay un par de códigos para que ustedes puedan revisarlo luego. Y acá también hay una data interesante, acá donde dice data, también para que hagan un poquito el tratamiento de esto, ¿no? Mira, por ejemplo, esto cuando dice con esta data, vamos a poner acá, descargar, para que puedan hacer de repente con esta base de datos. Acá nosotros, digamos, yo exporté una base que ya estaba con toda la columna lista para trabajar, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que aquí esta columna ya está lista, pero no va a ser siempre así. A veces ustedes van a tener que, digamos, hacer un pequeño cálculo o van a tener que hacer algunas operaciones para poder saber cuánto es ese tiempo entre falla. Y eso, por ejemplo, está acá. Yo en esta otro Excel que les estoy compartiendo que se llama condición, acá ustedes no tienen directamente cuál es la variable TBF, ¿verdad? Pero yo les anticipo, por ejemplo, que la variable TBF sale con la ayuda de estas dos variables. O sea, con la ayuda de la variable activo y con la ayuda de la variable orómetro. Porque acá, digamos, tenemos el activo 1, desde el ciclo 1 hasta que falla. Luego tenemos del activo 2 hasta que falla. Del activo 3 del ciclo 1 hasta que falla. Entonces se tiene que utilizar estas dos variables para calcular el máximo, ¿no? Entonces, si quisiéramos, a ver, aprovechando pues estos minutos que nos queda, vamos a importar, por ejemplo, voy a importar acá el otro Excel, le decimos vamos a importar este, y acá ustedes se van a dar cuenta que tengo lo que se llama el sensor condición, donde se va a cargar toda esa información que les mostré. Le doy clic acá, y le vamos a poner acá transformar. ¿Ok? Entonces yo les dije, se van a quedar con estas dos columnas. Para quedarse con estas dos columnas, pues agarramos esta, y lo que vamos a hacer es acá quitar otras columnas. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos tendremos acá en activo? ¿Cuántos activos tenemos? Tenemos 20 activos, ¿no? Y acá el orómetro tenemos, pues, porque el activo 1 tiene muchos orómetros. Acá la pregunta es, yo quiero quedarme con el valor máximo, ¿ya? Quiero quedarme con el valor máximo por cada activo. Entonces, si me quiero quedar con el valor máximo, lo que podemos hacer es, acá donde dice transformar, hay una opción que dice agrupar. Y acá en agrupación decimos, vamos a agrupar y en lugar de hacer un recuento, o sí, también podemos hacer un recuento, ¿no? Un recuento de filas y podemos contar, por ejemplo, en este caso, o poner el valor máximo de la variable orómetro, ¿no? Y esto le podemos dejar como recuento y le vamos a aceptar. Mira, y acá se genera ya, el activo 1 tiene como máximo 192. El 2, 287. El 3, 179. El 4, 189. Y así. Entonces, esta variable es la que yo necesitaría para hacer mi distribución. Entonces, si yo cierro acá, clic, ¿ya? La idea es que ahora con esos nuevos datos, con esto nada más, con este que dice recuento, ustedes puedan generar de repente estas cuatro gráficas, pero ahora sí, esta es una data que proviene pues de un Excel, pero de un Excel que no era tan directo, ¿no? Tuvimos que hacer operaciones previas, y eso es lo que normalmente va a ocurrir en la vida real, ¿no? No es que vas a tener ya tu variable lista para plotear, sino que vas a tener que hacer. En este caso ha sido sencillo, porque hemos tenido que
eliminar columnas y hacer un agrupamiento. Pero va a haber otros casos donde tienes que hacer mayor cantidad de operaciones. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Sí, sí, siempre se va a llamar dataset cuando estás trabajando en Python, ¿no? O sea, Python dentro de Power BI. ¿Ok? O sea, quiere decir que no, a Python no le interesa si tu variable se llama sensor condición. Tú vas a poner acá, cuando hagas su programa, le vas a llamar dataset recuento, porque recuento se llama la variable. ¿Ok? Muy bien, genial. Muy bien, entonces, estimados participantes, de mi lado, muchas gracias por su atención y participación. Ha sido un gusto, ¿ok? Así que pues me despido. Quién sabe, este mundo de la ciencia de datos es muy, muy, muy pequeño. Así que pues de mi lado, muchas gracias por su atención y pues feliz día. Saludos.